Saludos amigos a todos los que nos visitan en este es tu portal, el sello de la palabra de Dios. No sin antes recordarte que tenemos una promesa de Dios a nuestra vida y a nuestra familia. Y en esta oportunidad la encontramos en el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 8 y 9. Y la promesa dice: juró Jehová por su mano derecha y por su poderoso brazo, que jamás daré tu trigo por comida a tus enemigos, ni beberán los extraños el vino que es fruto de tu trabajo, sino que lo cosecharán y lo comerán y alabarán a Jehová, y los que lo vendimian lo beberán en los atrios de mi santuario. Amado, qué hermosa palabra, qué hermosa promesa. Porque el único que puede dar la palabra es el Señor, el que puede prometer, el que puede bendecir es el Señor. Y en esta oportunidad de bendición vamos a compartir un versículo bíblico, el cual lo encontramos en el libro de Juan capítulo 4, versículo 14. Y dice el versículo bíblico: mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salta para vida eterna. Amado, este versículo bíblico se encuentra en el capítulo de Juan. Y ese capítulo de Juan precisamente se refiere a una entrevista, a una conversación que tuvo el Señor con una mujer de Samaria, en una ciudad de Samaria llamada Sicar. Y ahí junto al pozo dice la palabra que el Señor se sentía cansado. Y él quiso descansar en ese lugar, mirar. Pero registra la palabra que era la hora tercera. Ahí se encontró con una mujer que se sentía acosada en su vida personal por la sociedad que la rodeaba a ella en ese momento. Y es precisamente lo que el Señor nos quiere hablar a nosotros en esta mañana de gloria y de bendición, de los continuos problemas que acechan a nuestra alma. Se gestan numerosos conflictos que tratan de someter la vida a una continua búsqueda de paz y bienestar, por lo cual para muchas personas resulta inexplicable que a pesar de haber alcanzado éxitos relativos y significativos, sin embargo interiormente siguen experimentando un sentimiento de fracaso y de derrota, de insatisfacción. Tampoco se entiende su incapacidad de dar afecto a las personas que deben amar, las cuales muchas veces terminan siendo víctimas de su hostilidad y dureza. De igual manera, no logran manejar muchas veces el temor de los asaltos, de la ansiedad, de la depresión, del vacío, de la sensación de soledad, que era lo que le perseguía a esta mujer de Samaria, a esta mujer suramita. A esta mujer samaritana. Esto era lo que le perseguía a esta mujer. ¿Por qué? Porque era una mujer que vivía en la soledad, vivía en la depresión, vivía en la angustia, vivía en el estrés, tanto era así que ella iba a recoger agua para satisfacer sus necesidades en la hora tercera, donde no había nadie. Cuando no había nadie en ese lugar, en ese pozo, ahí era donde ella iba, a esa hora ella iba. Y mira que tuvo un encuentro personal con el Señor. Y de ese encuentro personal con el Señor que ella tuvo, podemos decir que nosotros nunca podemos escapar de nuestra realidad, de nuestros conflictos, de nuestros problemas. Nosotros vemos una referencia bíblica.
el cual encontramos en el mismo libro de Juan capítulo 16, versículo 33, y dice: estas cosas he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué nos habla el Señor? Que nosotros tenemos paz, nosotros no tenemos por qué escondernos, nosotros no tenemos por qué vivir esa vida de ansiedad, de amargura, de dolor, de soledad, de tristeza. Ustedes saben todo lo que se mueve alrededor nuestro. Y para esa época también lo mismo que ahora. Pero hay una situación, que aquel que se encuentra en el mundo del pecado, en el mundo de la oscuridad, en el mundo de no manejarse con nuestra sociedad de forma correcta, pues nos tenemos que ocultar, vivir en el anonimato. Y eso era lo que le pasaba a esta mujer de Samaria, a esta mujer samaritana. Ella vivía con esa aflicción en su vida. Por eso decimos que nunca podemos escapar de los conflictos, de los problemas. Así lo entendemos cuando Jesús dice que en el mundo tenemos aflicción. Con esta afirmación Cristo nos enseña que solo Él nos puede hacer cambiar nuestro interior y darnos poder para enfrentar todas las situaciones que tratan de llevarnos a una vida de derrota. Y la vida de derrota es cuando andamos en la delincuencia, en la drogadicción, en el alcoholismo, en la prostitución. Asuntos que a nosotros nos llevan a escondernos, a no darle la cara a nuestro amigo, a nuestro vecino, a nuestros familiares, a aquel que hemos agraviado, que hemos dañado. ¿Por qué? Porque vivimos en el ocultismo y en el anonimato. Y entonces la vergüenza nos hace ocultar, porque eso era lo que vivía esta mujer, vivía avergonzada. Y cuando ella tuvo esa entrevista, esa conversación con el Señor, le dijo: llámame a tu marido. Y ella dijo: no. Ella se sintió desprotegida, se sintió descubierta. Y así sucede cuando usted habla con ese joven que está perdido en la droga, esa cantidad de cosas, de mimos, de señas, de gestos que hace, que no sabe cómo ocultar, le entra ese estrés, ese desánimo, esa situación, esa ansiedad. Y no sabe ni cómo aflorarla. Y los que estamos, nos damos cuenta. No solo tienes que tener discernimiento de espíritu, sino que ves el comportamiento de esa persona. Y ese comportamiento de esa persona es el que el Señor nos dice: en el mundo tendréis aflicción. ¿Por qué? Porque la droga los ha llevado a esa ¿cómo te digo? Esa oscuridad, lo ha llevado a ese pecado, lo ha llegado a tener esa enfermedad, a esa derrota que lo lleva a la droga, la delincuencia, tantos y tantos y tantas depresiones, enfermedades psicológicas, mentales, que vienen precisamente de eso. A veces una enfermedad, y se avergüenza uno de la enfermedad, con el esposo, con la esposa, con el hermano, con el primo, con el familiar y todo. Y uno tiene que callar, y uno tiene, nosotros tenemos que llevarle la palabra, hablarle a esa persona. ¿Por qué? Porque estás pasadita de kilo, pues también a esas personas que tienen estos problemas. Es la ansiedad que nos lleva a todo eso, es el estrés, aquello. Pero, amado, qué bueno es el Señor, qué hermoso es el Señor, qué bueno es compartir del Evangelio del Señor Jesucristo, porque el Evangelio del Señor Jesucristo nos trae paz, nos trae gozo, nos trae libertad, nos trae regocijo, nos trae confianza,
no se nos aflora la sonrisa en el rostro, estamos cambiados totalmente, porque en el mundo tenés aflicción, pero confiar, yo he vencido, el Señor ha vencido con todos y cada uno de los problemas, de las situaciones acaecidas en la vida del hombre, en el día a día, porque es que son situaciones diarias. Pero no hay una situación, no hay un proceso que tú y yo no hayamos vivido, que no esté registrado en la palabra. Por eso el Señor dice, escudriñar las santas escrituras, porque en ellas os parece que está la vida. Ahí está, mi hermano, ahí está la confianza de que trata de llevarnos. No, ya el Señor nos saca de esa derrota, de ese marasmo, de ese pozo, de esa profundidad, porque la mujer le dijo, dame de beber de esa agua. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua viva, de vida eterna. Mira, esa fuente de agua es la palabra de Dios. Esa fuente de agua es el Señor Jesucristo. Es el Señor Jesucristo el que te va a cambiar tu lamento en baile. Es el Señor Jesucristo quien va a cambiar tu vestidura. Es el Señor Jesucristo que te va a ayudar. Es la palabra de Dios que va a cambiar y te va a transformar. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Registra el libro de Isaías. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Jesús te tiene un ofrecimiento, lo que le está ofreciendo, agua viva. Y ella dijo, ¿con qué voy a sacarla? Con la palabra de Dios. ¿Con qué voy a sacarla? Con buscar al Señor. ¿Con qué voy a sacarla? Con congregarme. ¿Con qué voy a sacarla? Con tener fe. ¿Con qué voy a sacarla? Que hay un cambio de vida en mi vida cuando tú decides aceptar este ofrecimiento de esa agua que salta para vida eterna, esa fuente inagotable que vuelve ese campo que estaba estéril en un campo verde, porque ya tú no eres un campo estéril, ya el Señor te ha cambiado y te has transformado. Y no sé por qué, pero el Señor me muestra a un hombre alto, delgado, tras una reja, tras una prisión, pero no una prisión física, sino una prisión espiritual, emocional, del alma, que el hombre no puede ir allá, el bisturí del cirujano no puede hallar, pero el Espíritu Santo sí puede llegar a esa vida. Te puede cambiar, joven, te puede ayudar, amado, te puede ayudar, amiga, hermana, Él puede sanar esa soledad, Él puede sanar ese sufrimiento, lo que te hizo tu esposo, tu amigo, tu vecino, tu hermano, tu familiar. Eso lo hace el Señor. Aquello que te ha llevado a hundir en ese pozo, el Señor te saca. Él es el que salta, Él es el que levanta, dice, esa fuente de agua de vida eterna. Amados, concluimos con una oración, que quien acepta el ofrecimiento que le hace el Señor Jesucristo viene a beber de esa fuente de agua, estar capacitado para vencer las dificultades del mundo, que permite que su vida florezca, que siendo regada y alimentada por la fuente inagotable de Dios a través de la oración, y es la oración, es la fe, es la confianza en el Señor, como la mujer del flujo de sangre. Ella creyó, ella fue libre, como el endemoniado ganadero. Él creyó y él fue libre. Eso es lo que hace nuestro Dios. Hermanos, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido. Porque en el Señor Jesucristo tú vas a tener la paz, vas a tener la libertad, vas a tener el gozo, vas a tener la libertad. Te invito a que reflexiones. Con esta palabra, reflexiona, las cosas viejas pasaron, ya el Señor te sacó de esa vida de postración, ya el Señor ha cambiado tu vestidura, el Señor ha cambiado tu lamento en mal. Así que la reflexión y la conclusión es ir a la palabra de Dios, porque el Señor ha reverdecido tu vida como un campo verde y vas a dar fruto al 100%. Eso es lo que el Señor nos dice ahí. No te olvides que tienes una promesa de vida para tu vida. Ahí está. En el libro de Isaías, capítulo 62, versículo, que el Señor ha jurado por su poderosa mano y por su mano derecha que jamás dará tu trigo ni tu vino. Así que levántate y ves por lo que es tuyo. Levántate y no te lo dejes coger.
sino que a los que lo cosechan lo comerán. Y lo que el enemigo te hizo en tu vida, allá él con el Señor. Pero tú eres una persona libre, tú eres un hombre libre, una mujer libre, una bendición para los demás porque vas a dar testimonio. Amigos, gracias por visitarnos. No olvides suscribirte a tu portal, El Sello de la Palabra de Dios. No olvides nunca, la palabra de Dios es el sello. Es un cheque de gerencia. Mira, cuando a ti te dan un cheque de gerencia, el gerente del banco, ni nadie, ni siquiera el pagador, ni siquiera el que está en la ventanilla, el empleado bancario, te puede negar porque es un cheque de gerencia, que es al primer pagadero, al primer beneficiario. Así que la palabra de Dios es pagadera. Tú has sido el beneficiario hoy de Juan 4:14, más al que bebiere. Y esa palabra de Dios no es un cheque al portador, no es un cheque de gerencia, un cheque dirigido exclusivamente a ti, porque Dios es real, Él no miente y Él no puede mentir. Y Él ha declarado que tienes que recibir. Marta y María. María dice, Señor, pero mi hermano, no, levanta. El Señor ahí está. Si crees, podrás ver la gloria de Dios. Solamente te invito a que creas. Amados, en los comentarios, escríbeme tu petición. Estamos dispuestos a orar por ella. Para nosotros es un gozo y una bendición orar para que el Señor se siga glorificando en tu vida, para que el Señor te siga levantando y tú sigas subiendo esa fe. Porque no has podido ir a congregarte, pero ahí está el Señor dándote una palabra de aliento, una palabra de vida, una palabra de bendición que va a ayudar tu vida grandemente. Abrazos, shalom, paz y gozo.